¡Vivo! Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Ahí nos vemos los dos? Sí, nos vemos. Entre manos así. Cerca, lejos. Es que además déjenme decirles que el día de hoy no estamos transmitiendo con la computadora, Desde tu computadora. como normalmente lo hacemos, sino a través de el iPad. Entonces, como que tenemos que también acostumbrarnos un poco a la, pues al foco y a la cámara, y este es por acá o por acá. Entonces estamos en todo este desmay. Y como estamos usando el iPad, entonces nuestros normales efectos de producción, de sonido de producción, no los tenemos disponibles el día de hoy de la misma manera. Por eso es que hoy los sonidos son así, miren. ¿No? Exacto, son puros sonidos hechos aquí mismo, hechos en casa, no los sonidos. Claro. Entonces, gracias a los que ya se están conectando, ya había por ahí conectarse a Gina de Brasil, algunas personas de aquí de México también, como Ale, como Michelle. No, ya tenemos público, muy bien. Ya hay público. Muchas gracias por conectarse este nuevo año. Gracias por estar aquí de nuevo para estas conversaciones de live que tenemos Max y yo todos los jueves. Acuérdense, todos los jueves a las 3:05 de la tarde. Todos los jueves. Bueno, 3:05 es un decir, porque normalmente empezamos como a las 3:10. Pasamos y todo eso. Como a las 3:10 empezamos para tener una conversación sobre temas que a ustedes les interese. Entonces, por favor, si les interesa algún tema en particular, compártanoslo para que pues Max y yo tratemos de decir algunas ideas que nos surjan sobre ello. Ya Claro. Tenemos gente de España también, tenemos gente de Perú, ya vi también gente de Colombia. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, es padrísimo. Siempre me encanta esta idea de poder estar a través de un medio, aunque sea electrónico, conectados con diferentes partes del mundo. Eso Claro. es bonito, es Claro. bonito. Porque de verdad nuestros amigos Face sí son amigos. Sí los conocemos. Oigan, Bueno, no necesariamente. a muchos sí, a muchos sí. Oigan, dos cosas. Uno, les recuerdo la plática de Jackie. Es el 15 de febrero. Acuérdense, de 10 a 2 de la mañana. Todavía hay algunos boletos. Entonces, por favor, métanse a las redes. Hay links. Ahí les dan todo el instructivo de cómo tener el boleto, ¿no? Sí, en mi página web www.jackieandresmartinez.com. Ahí en la página web, ya saben, Jackie con Y y con Q, ¿no? En mi página web está directo el link para que puedan entrar a la página de la venta de boletos. Entonces ahí está directo, y también la explicación para poder comprar boletos de varias formas. Por supuesto, se pueden comprar directamente en el Círculo Existencial o directamente conmigo a través de Yukari, mi asistente, pero también están ahí en la página web todas las formas. Lo que sí es que el 17, o sea, mañana vence, mañana es el último día del descuento, porque está en descuento la conferencia por unos días. Ajá. Y es mañana vence, mañana es el último día, para que sepan, pues que se aprovechen, porque está más barata ahorita la conferencia. Es una conferencia sobre el amor, se llama El Amor, Luces y Sombras de una Experiencia, y es una conferencia que le estoy echando muchísimas ganas, le estoy poniendo muchísimo ánimo para que salga bonita, para que nos enriquezca un poco a todos y que compartamos un buen momento. Y sigue los videos, ya que están subiendo videos muy breves sobre esta temática. Subo y hay muchos que son muy bonitos. Gracias, Max. Subo videos todos los martes a través principalmente de mi Instagram, y luego los posteo también en el Facebook, aunque salen principalmente en el Instagram, pues para que sepan que están estos videos, estas mini cápsulas de 2-3 minutitos sobre diferentes temas. Ahorita el tema pues que está más en boga es el tema del amor, entonces el tema sobre el que estamos hablando muchísimo. Claro. Pero ya saben, 15 de febrero es la conferencia, entonces apúrense a conseguir los boletos porque están, pues ahí van los boletos, ahí van. Y también otra cosa que quería decir antes de que entremos en el tema de hoy, que también ya vi también a José Luis por ahí apuntado. En el tema del día de hoy es que queremos hablar espérenme, porque desde Colombia Juan Pablo nos está preguntando del horario de la conferencia. Sí, la conferencia como tal es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, es de 4 horas, con un pequeño break en medio, por supuesto, pero estamos citando desde las 9:30 de la mañana que lleguen las personas para que tengan tiempo de acomodarse en sus sillas, etcétera, y que arranquemos a las 10 de la mañana puntuales, ¿no? Hola, José Luis. Bien, entonces eso es por un lado. Por otro lado,
ya en el Círculo Existencial estamos en periodo de inscripciones, está bastante bien, parece ser que vamos a poder abrir un grupo en la mañana, un grupo en la tarde y estamos viendo si también un grupo en fin de semana, ¿verdad? Sí. Entonces, si hay personas interesadas, por favor, pues comuníquense con el Círculo Existencial a través pues de los teléfonos o de la página web. Acuérdense que es www.circuloexistencial.org, círculoexistencial.org, y ahí vienen los informes del Círculo Existencial, porque ya estamos en periodo de inscripciones, hay pláticas informativas para que ustedes se enteren un poco más. Entonces conéctense para que sepan y puedan, pues si no han sido parte todavía, que sepan que pueden ser parte de los próximos grupos, de las próximas generaciones, ya sea de la especialidad en diálogo existencial, de la maestría en análisis existencial fenomenológico o de la formación en terapia existencial. Serán muy bienvenidas y bienvenidos, por supuesto. Así es. No te confíes porque ya son 3-4 semanas para el inicio del semestre y luego nos andan reclamando de que no se enteraron, de que se confiaron y después no tienen los mejores precios para inscribirse. Exacto. Y les recuerdo que hoy es jueves de preguntas, que en mi Instagram y en el Facebook también, en mi Instagram, luego me dicen, pero ¿cuál es el Instagram? @JackieExistencia, ¿no? Mi Instagram es @JackieExistencia, que ahí en el Instagram o en otros medios lo que también tenemos es jueves de preguntas. Y entonces ustedes me hacen preguntas, es el ejercicio, es una dinámica que me parece interesante para ver qué diálogos podemos generar. Ustedes hacen alguna pregunta, la escriben en el Instagram, en el espacio adecuado o en el Facebook y durante todo el día de jueves, y el viernes yo hago todo lo posible por responderlas, porque hay algunas que evidentemente no puedo, pero hago lo posible por responder las preguntas el viernes, de las preguntas que se hicieron el jueves. Entonces ya saben. Y hoy tenemos un tema que nos sugirieron, ya nos empezaron a sugerir temas, muchas gracias. Entonces acuérdense que los temas que hablamos Max y yo son los temas que ustedes nos sugieren, y nos sugirieron un tema para esta semana. La personalidad. Exacto. La personalidad. Es un gran tema, ¿no? En psicología es como el tema. Pues no sé si es el tema. Pero yo creo que sí es muy importante ese rollo de la personalidad. O sea, porque incluso te hablan de personalidades múltiples. De si tiene... Pero sabes que muchos dicen que eso es un mito, ¿eh? Claro. Es un mito. Si desarrolló o se atoró en las cuestiones de su personalidad. ¿No? Ajá. Te metes a la parte del temperamento, del carácter, de si tienes de personalidad o no tienes. En mi adolescencia, no sé si también tú te llegaste a ver eso, o si ustedes llegaron a ver, habían unas cosas que le llamaban cursos de personalidad. Y entonces, pues yo, la verdad es que siempre un poco como que coqueteé con la idea de entrar a uno de estos cursos de personalidad, ¿no? ¿Y saben de qué se trataban los cursos de personalidad? ¿Tú sabes? ¿No? ¿Nunca los viste? No. Pero me imagino que era de vestir bien, de hablar bien correctamente. Exacto. De que le daban tips para hablar en de público. cómo impostar la voz para sonar más masculino y más varonil. Y entonces poder tener un mayor impacto en las personas que te escuchan. Okay. Entonces por el estilo, ¿no? De la voz, de cómo pararte, cómo sentarte, cómo vestirte, cómo arreglarte. Y a eso, no fui. Siempre quise ir, la verdad, pero no fui. Y a eso le llamaban cursos de personalidad. Como si la personalidad fuera... Y de hecho lo puedes decir, ay, mira, esa persona tiene mucha personalidad, ¿no? Y cuando dicen que alguien tiene mucha personalidad, ¿de qué diablos hablan? ¿No? Hablan de que tiene un estilo, ¿no? De que tiene un estilo que probablemente tiene una cierta repercusión o un cierto impacto. Claro, como de una manera, como un patrón de respuesta, como algo reiterativo a la hora de responder. Pero no sé si se refieren con eso cuando dicen que tiene mucha personalidad. No, es cuando en la calle dicen, ay, mira, esa mujer tiene mucha personalidad. Sí, más estilo. No, es como tiene un estilo en su manera de caminar, de vestirse, de hablar, de agarrarse el cabello. Tiene un estilo, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es un patrón repetitivo, lo tiene solamente en ese momento. Lo cierto es que es verdad que en psicología es un tema, no sé si es el tema o todo un tema, pero es un tema, estoy de acuerdo contigo en eso. Pero existencialmente hablando, ¿qué dirías? ¿Tú estarías de acuerdo en la manera que normalmente se enfoca eso llamado personalidad desde un punto de vista fenomenológico existencial? Porque eso es lo que nos preguntaron. Claro. O sea, nos preguntaron, ¿qué diría una postura existencial fenomenológica
sobre ese tema llamado la personalidad. Dice Juan Pablo, habilidades sociales. Eso le llamaban cursos de personalidad, ¿no? Habilidades sociales, ¿no? ¿Cómo tener conversaciones poderosas? Nos dice Trascenderp. Bueno, eso lo podemos tener otro tema para otro, por supuesto, ¿no? O a menos que tener una personalidad sea saber cómo tener conversaciones poderosas. Eso podría ser una alternativa, ¿no? Dice Juanpa también, no podremos saber cómo sería Jackie ahora si hubiera ido. Exacto, ¿no? Si yo hubiera ido a esos cursos, ¿qué sería de mí hoy en día? Imagínate, el círculo existencial sería de moda y personalidad. Sí, y yo entonces hablarías normalmente con mi voz más impostada, más... Claro. Que con esta proyección varonil, masculina, que impregna cierta seguridad en el ambiente, que impregna una especie... No, qué cosa, ¿no? Bueno, ya, dejemos este asunto para decirles que yo diría que el problema con el concepto de personalidad es que fíjense, casi se entiende como lo que te hace ser quien tú eres. Así es. Es lo que hace que Max sea este Max y no un Max diferente. Por eso, pregunta Juan Pablo, ¿no podríamos saber cómo sería Jackie si hubiera ido a esos cursos? Claro. ¿No? Tendría otra personalidad. Tu personalidad, entonces podríamos entenderlo como eso que hace que los demás te identifiquen como tú, que hace que tú mismo te identifiques como tú. Por eso es que Max decía hace un momento que es como un conjunto de patrones, de características, de hábitos, exacto, etcétera. Porque son cosas que repetimos, que se repiten y que hacen que nos identifiquen con nosotros y no con otros. Ya sabes, en psicología se dice a mí me parece simplista, ¿no? Esa simplista definición de la personalidad como la suma del carácter y el temperamento, ¿no? Es decir, la suma de los aspectos heredados, temperamento, con los aspectos aprendidos. Adquiridos, sí. Aprendidos de la vida y por educación, que le llaman carácter, ¿no? Saludos también a Tony desde Perú, ¿no? Entonces, hoy no podemos ver mucho los comentarios, porque como lo estamos viendo a través del iPad y de los teléfonos y no de la computadora, entonces no nos alcanzan a salir completos. Tengo que estar haciendo, por ejemplo, para poder este comentario de Jesús Ricardo, aquí de hace 30 años, y párenle de contar, no le voy a seguir contando, ¿no? Aunque el Jackie actual conserva muchas cosas de ese Jackie, también el Jackie actual tiene muchas cosas únicas que no tenía el Jackie de ayer. Claro. Más de las que tenía, más cosas únicas y distintas de las que tenía el Jackie hace un año. Y todavía más cosas únicas y distintas de las que tenía el Jackie hace 10 años, etc. También hay una parte importantísima en el Jackie que voy construyendo momento a momento, o el Max, o Juan Pablo, o Cintia, o José Luis, o Erika, o Oscar, Sergio, etc. Cada uno de ustedes. Es tan importante los aspectos que voy creando momento a momento, como aquellos aspectos que están más constantes y estables en el tiempo. Esa es una de las primeras críticas que diríamos. Pero la segunda, y esta me parece tan importante como esta, tan importante, el concepto de personalidad es un concepto individualista. Sí. Es un concepto que habla del individuo, que habla de alguien y que no toma en cuenta que somos según con quién estamos. Así es. Yo no soy el mismo Jackie cuando estoy con Max que cuando estoy con Juan Pablo o que cuando estoy con mi familia. No, para nada. Jackie va transformándose según el contexto, según las personas con las que está relacionándose. Y eso es importantísimo, pero es como si eso al concepto de personalidad no le importara. Como si el concepto de personalidad se lo brincara olímpicamente, ¿no? Hola también Nancy, ¿no? Entonces, eso es justo parte de lo que hace que el concepto de personalidad no sea un concepto muy confiable o muy útil. Ajá, no es útil para nosotros. Entonces, en la perspectiva existencial fenomenológica, no pensamos mucho en términos de personalidad. No pensamos mucho en términos de ese concepto porque no nos funciona, no nos es útil. No da respuesta a lo que nosotros creemos que es la relación y la persona relacionándose.
Entonces, fíjate, Canf28 dice, ¿podemos ser conscientes de los cambios diarios o todo esto va pasando inconscientemente? Bueno, nosotros también en la perspectiva existencial no diríamos que inconscientemente, porque no pensamos de esa manera. El problema con la mirada existencial y la riqueza de la mirada existencial es que reta las formas tradicionales que tenemos de pensarnos. Entonces, dentro de las formas tradicionales que tenemos de pensarnos nos pensamos con personalidad, nos pensamos con inconsciente. Son formas que ya están en la cultura y que nos hemos ido pensando así, pero la mirada existencial no ve al ser humano desde ahí. Fíjense, eso es lo rico, lo complejo y lo maravilloso. Sí, la contribución. Así es una invitación por lo menos, a conceptualizarnos desde otro punto de vista. Entonces, yo no diría que todos los procesos son reflexivamente conscientes. Así es. Todos pasan por la conciencia, pero no necesariamente por la conciencia reflexiva o refleja. Entonces, ese es un detalle diferente, es más bien las diferentes formas o tipos de conciencia. Entonces dice Juan Pablo, la personalidad se podría comprender como las estrategias que cuidan la identidad. No sé, Juanpa, tampoco me gusta, ¿no? Porque de nuevo, eso sería algo demasiado individualista. Una vez más, volver a pensar en la persona demasiado centrado en sí mismo. Y el reto de la fenomenología existencial es pensarnos relacionalmente, es pensarnos siempre cómo nos estamos co-creando y co-construyendo en cada uno de nuestros vínculos, en cada una de nuestras relaciones. Entonces, desde ahí tampoco me queda bien. El concepto de identidad es un concepto más rico. Es un concepto más interesante, claro, porque es el concepto, justamente identidad viene de idéntico. Entonces viene de aquello que se conserva idéntico o aquello que me hace sentir una continuidad por ser idéntico una cosa con la otra. Eso es interesante, por supuesto, pero yo no le llamaría personalidad a eso, porque claro, personalidad nos vuelve a referir a lo personal, individual y fijo. Mientras que identidad habla de un hilo conductor. Un hilo conductor que es la construcción permanente relacional que se da en contexto con el mundo. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. El concepto de identidad, ese es un concepto mucho más interesante a mi gusto que el concepto de personalidad. Claro. Entonces, lo que les puedo decir es que existencialmente hablando, en la fenomenología existencial, no hablamos de personalidad. No es un tema que nos conecte con nuestra manera de pensar. Sí, que explique nada en nuestros términos. Eso no significa que no explique algo en otros términos, porque acuérdense, algo que comentaba con un grupo que fui el día de ayer, tuve una linda experiencia en la FES Iztacala, ¿no? En la UNAM, con un grupo de profesores y alumnos de psicología. Algo que hablábamos es de que los diferentes modelos psicológicos son como diferentes deportes. Y entonces las reglas que funcionan muy bien en un deporte son ridículas en otro. Entonces, por ejemplo, en el básquetbol se vale agarrar el balón con las manos, pero no patearlo. En el fútbol soccer se vale patearlo, pero no agarrarlo con las manos, a menos que seas el portero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es válido y perfectamente posible para el juego en un deporte resulta prohibido y no útil en otro deporte. Entonces, que seas muy hábil con las manos, con el balón, no te sirve de gran cosa en el fútbol soccer, solo que seas portero, pero si no, no te sirve de gran cosa. Pues así, puede que el concepto personalidad sirva mucho en otros modelos psicológicos y es muy respetable, pero en el modelo existencial fenomenológico, ¿qué creen? No nos sirve de gran cosa. ¿Saben? ¿Por qué? Porque necesitamos otras conceptualizaciones para pensar al ser humano, uno, siempre en movimiento, siempre en transformación. Lo único permanente es el campo, dirían nuestros cuates, el cambio, dirían nuestros cuates budistas, ¿no? Uno. Y dos, porque siempre estamos en relación con otros, claro, y somos a partir de la relación con los otros con los que estamos. Ahí podemos meter el otro término, que es la incompletud.
Espérenme. Que también la personalidad es como una idea de que yo puedo completarme y saber quién soy. Y entonces nosotros nos vamos completando de acuerdo a la relación donde estamos. Exacto, fíjate, Jesús dice, soy psicoterapeuta psicoanalítico, pero se me hace interesante su postura. Somos lo que hicieron de nosotros. Exacto, Jesús, fíjate, pero no solo lo que hicieron, lo que seguimos haciendo momento a momento. El detalle es ese, y esa es la clave importante que queremos subrayar existencialmente, que somos este proceso que está haciendo momento a momento, no solo lo que hicieron nuestros padres u otros, en eso estamos de acuerdo, pero también lo que momento a momento seguimos haciendo de nosotros en la relación con los demás. Claro. Ahorita yo me acabo de hacer un cierto Jackie gracias a la pregunta que tú, Jesús, nos hiciste, o el comentario que tú, Jesús, nos hiciste, hace que yo me convierta en un Jackie distinto de si hubieran preguntado otra cosa. Claro, y entonces eso es más complejo, porque no nada más es lo que hicieron, sino lo que yo estoy haciendo, lo que me siguen haciendo y lo que también yo les hago a los otros. Todo eso, momento a momento, me da una vaga idea, una metáfora de quién estoy siendo. Exacto, ¿no? Entonces dice Michelle, interpersonalidad. Bueno, mira, eso se acerca un poquito más, pero de todos modos, Michelle, prefiero no usar ese término cuando ya tenemos otros que nos son igualmente útiles, más valiosos, ¿no? Porque, de nuevo, interpersonalidad es llevarnos a pensar una personalidad, pero que está en interrelación. Y no es eso. Estamos hablando de la relacionalidad misma. Entonces, desde ahí es que no nos acomoda bien el concepto de personalidad. Dice Sebastián, ¿se considera desde la perspectiva existencial que hay rasgos heredados de la identidad o modo de ser del ser humano? ¿No? Sí, claro, hay rasgos heredados. Sería un poco ingenuo decir que no hay rasgos heredados. Pero ojo, yo no le llamaría rasgos heredados de la identidad. Eso es otra cosa, ¿no? La identidad es toda una construcción en donde entra nuestra conciencia reflexiva, nuestros vínculos y contextos y el lenguaje, por supuesto. Entonces, no le llamaría rasgos heredados de la identidad. No, pero hay rasgos heredados en cada uno de nosotros. Claro, y de estos rasgos heredados, algunos se toman en cuenta para la construcción cotidiana de la identidad, otros no, etcétera. Entonces es otra manera de pensar, ¿saben? Fíjense, el reto de esto, y lamentablemente tenemos que empezar a cerrar ya, aunque ven, el tema está interesante, ¿no? Voy a mover tantito esto de nuevo, espérenme, porque Erika dice, responde a la pregunta ¿quién soy? Efectivamente soy, dependiendo en cada momento de con quién estoy, etcétera, etcétera. Exacto, Erika. Entonces nosotros creemos, Héctor dice, yo me acabo de hacer güey. Cada quien, Héctor, cada quien, ¿no? Lo que tenemos es que cuando nos preguntan quién eres, quién soy, damos una respuesta de nosotros, pero existencialmente hablando, fíjate en esto, Erika, no diríamos que la respuesta que yo doy a la pregunta ¿quién soy? No es mi personalidad. La respuesta que yo doy es el constructo que hago de mí mismo. Le llamamos constructo yo. Es la serie de ideas, actitudes, emociones, fisicalidad, vinculaciones, estilos que llamo Jackie y que puedo ir constituyéndolo como una identidad porque voy constituyendo elementos idénticos en continuidad con mi pasado, en estabilidad en mi presente y con la gana de la permanencia en el futuro. Entonces, todo esto, tenemos todo un marco que no requiere del concepto de personalidad. ¿Me explico? Entonces, ese es el reto, ¿no? El reto, mira, dice Max, que le arregles el cuello de la camisa de Jackie. Ojalá, pero como ya te vi, Juanpa, gracias, ya me arreglé yo mismo, ¿no? Tenemos que empezar a cerrar. Sí, y yo creo que también en la parte de quién soy yo, ¿no? O quién soy, hay también un juego de tiempo. O sea, yo creo que puedo describir quién soy en presente cuando toda descripción que yo dé es de un pasado. Ah, exacto. Creo que estoy en un presente, pero todo reporte que yo doy de la idea que tengo de mí es un momento atrás. ¿No? Exacto. Porque siempre hay un retraso, ¿no? Un retraso. Ese retraso es fantástico, fíjense. Esto da obviamente para seguir reflexionen muchísimo. Tenemos que ir cerrando el día de hoy. Pero lo que les queremos decir, y este es el reto de este año. Ya voy a ponerles un reto para este año, ¿no? El reto es, seremos capaces, podremos construir
una nueva manera de hablar, de pensar, de experimentar y de teorizar lo que significa ser humanos? ¿Podremos pensar una nueva manera de acercarnos a este fenómeno? Esa es la idea de la fenomenología existencial. Es tratar de seguir creando nuevas formas y no seguir atrapados en formas clásicas que han sido muy buenas y pueden seguir siendo muy buenas para quienes les interesen esos modelos. Pero a los que estamos en el modelo existencial nos interesa no seguir repitiendo esas formas de pensar y seguir pensando para generar nuevas maneras. Ese es el reto. Y justo por eso es que no vamos a utilizar el concepto de personalidad. A ver cómo nos va. Si no lo usamos, vamos a ver si nos paramos desde un lugar en donde no necesitamos ese concepto. Claro. Si no solamente no necesitamos el concepto de personalidad, sino tampoco el de inconsciente, que hace ratito mencionábamos. ¿Y qué creen? Es posible construir un modelo psicológico profundo, íntimo, cercano, humano, de la existencia cotidiana, creando y reconstruyendo modelos desde otro lugar, desde el lugar de la experiencia, incluyendo, por supuesto, la espiritualidad de la que habla Sebastián. Todo esto, pero replanteándonoslo, volviéndolo a pensar desde este reto de no pensarlo de la misma manera. Bueno, perdón, ya tenemos que terminar, pero el tema está bueno. Acuérdense de postear estos videos, de darles like y volverlos a pegar en sus muros o donde sea para que más gente tenga acceso. Si quieren ver videos antiguos, acuérdense de que pueden ir al YouTube a ver videos antiguos de el Círculo Existencial, en el YouTube del Círculo Existencial. Si quieren ver videos antiguos de los de mis cápsulas, en el YouTube de Jackie Andrés Martínez. Entonces en estos YouTubes pueden ver videos antiguos de live que hago con Max o de los videos antiguos. En 15 días acuérdense que tenemos aquí un invitado especial. Vamos a tener un invitado especial en 15 días. En 15 días. Y pues acuérdense que estamos entonces en época de inscripciones del CIREX, que hoy es jueves de preguntas, claro, que están las cápsulas semanales, que están los mensajes que manda Max a partir de la página Sexualidades, que está la conferencia del 15 de febrero. Muchos proyectos para este año. Súmate. Y nos vemos el próximo jueves por aquí mismo. Hasta pronto. ¿Y aquí cómo le das? Ahí, finalizar. Finalizar.